personas que me acompañan en la mesa tienen mucha enjundia y como además de Javier ya hemos dicho cosas en la conferencia inaugural de este ciclo de cómic, pues yo me voy a limitar a decir que Tribuna se siente muy honrada de tener aquí a estas dos personas, a Javier Cuervo, a Alfonso Zapico, y nada, que podéis empezar por el orden que queráis. Agradezco a todos venir en este día no habitual para Tribuna y además día de lluvia, así que lo primero, muchísimas gracias al público asistente. Don Javier. Bueno, me tocaría hacer la presentación de Alfonso, pero no pienso hacerla, por lo menos no la pienso hacer antes de que empecemos a conocerle de verdad. Pero lo que pensé, sí, quizás que no se me... Bueno, no, decía eso, que no voy a presentar a Alfonso, porque lo vamos a ir presentando a lo largo de la entrevista que vamos a tener, porque en realidad va a ser una entrevista. Yo hoy vengo aquí a hacer preguntas y él viene a hablar de sí mismo y de sus libros. Entonces, bueno, solamente deciros que ya lo sabéis, que es un dibujante de cómics y tiene un premio nacional. Todo esto se volverá a comentar luego. Y comentaros algo antes, y es que es un personaje realmente insólito. Y ahora vamos a ir viendo un poquitín por qué, ¿no? Bueno, me guío por esto del PowerPoint porque a mí me sirve, ¿no? Este hombre que tenemos aquí nació en Blimea en el año 81. Estudió en la Escuela de Arte de Oviedo y publica su primera obra en francés, en un formato absolutamente infrecuente, que es el del álbum. La publica en color. Eso es lo que os decía, se publica en francés, se publica a través de una editorial suiza y todo esto sin salir de aquí. Y yo lo que quería, bueno, sé que es su trabajo de la carrera, ¿no? Fue tu trabajo de la carrera que lo convertiste en un álbum. Y tengo que empezar a preguntarte precisamente por eso, es decir, ¿cómo se te ocurrió primero elegir el cómic como forma de trabajo fin de carrera y después publicarlo fuera, publicarlo en otro idioma? Y si entramos ya en detalles, también en la misma historia. La historia es absolutamente insólita. Él crea un personaje, que es un personaje, digamos, es una historieta en una guerra, pero no es una historieta bélica en términos duros, o sea, no, aquí da igual, digamos, quién dispara, quiénes ganan, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No hay nada de eso. Hay un personaje moral, que es este profesor Bertenev, que la verdad es que no tiene ganas de andarse con guerras, pero bueno, las circunstancias hacen que no le quede más remedio. O sea, lo hace también, o sea, no hace un superhéroe, no hace un héroe, no hace una historieta bélica. Coge una guerra rara, la guerra de Crimea, que a fin de cuentas es una guerra extraña. Es verdad que es la primera a la que se fotografió y de la que hubo imágenes y tal. No sé, es todo muy raro en este rapaz. Y yo era precisamente lo que quería que nos fueras contando, ¿no? O sea, lo primero, ¿por qué escogiste un cómic para hacer tu trabajo de fin de carrera? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, hablando de cómic, seguramente aquí no todo el mundo sea lector de cómic, pero bueno, lo interesante es eso, hablar de, más que del cómic en sí, de las historias que estamos contando a través del cómic, ¿no? Y yo siempre he dibujado cómics, siempre en el colegio o en el instituto, donde seguía dibujando cómics en el periódico mensual del instituto, o incluso cuando estaba, yo creo que cuando estaba en la escuela de arte fue cuando menos cómics dibujé, ¿no? Porque ya me centré más en lo serio. Lo serio se suponía que era el diseño gráfico, la tipografía, la ilustración, y el cómic estaba un poco ahí, era como una cosa también un poco insólita y un poco especial y un poco aparte. Pero bueno, al final el cómic yo lo utilizo como lenguaje, ¿no? Como lenguaje, como manera de expresarme, como manera de contar historias, así que no lo dudé y dibujé este primer cómic que se publicó en 2006 en Francia. Y en realidad lo publiqué en Francia porque no fui capaz de publicarlo en España, porque intenté publicarlo aquí, hice páginas de prueba, contacté con editores. En aquella época en España yo creo que no era fácil publicar este tipo de trabajos y de hecho lo que imponían los editores franceses era que tenía que ser un Tintín.
Tenía que ser un álbum formato grande, tenía que tener color, tenía que tener 49 o 78 páginas, y por eso yo adapté esta historia, que en realidad no pensaba hacer así, ¿no? Y luego lo interesante es que el personaje protagonista, que iba a ser... es que perdimos la... Sí, tranquilo. Bueno. El personaje protagonista, los franceses les gustan mucho los álbumes, los cómics bélicos de batallas, donde hay muchos caballos, donde están ambientados en escenarios históricos y donde... Y bueno, yo quería hacer eso, pero me daba cuenta de que mi estilo de dibujo no era capaz tampoco de funcionar en ese terreno. Y luego me daba cuenta, además, de que lo que yo quería contar no era eso. Y luego además me di cuenta también de que el personaje protagonista que yo quería no se parecía a los protagonistas habituales de un álbum tradicional francés, ¿no? Y por eso salió esta historia, que se parece más casi a una obra de teatro que a un cómic francés tradicional, ¿no? Y que habla eso de un profesor de escuela que de repente pues se ve atropellado por una guerra, la de Crimea, que escogí porque estaba muy lejos y porque era muy desconocida y porque era bastante absurda también, además. Tenía un componente muy exótico que a mí me gustaba y bueno, al final es una especie de reflexión dibujada sobre todo lo de siempre, ¿no? Hay un fondo histórico detrás, pero son los pequeños personajes y son las pequeñas historias, de los pequeños diálogos, lo que pasa en la trastienda. Al final, en mis cómics, siempre lo más importante es lo que pasa en la trastienda. Hay una cosa también que es muy infrecuente. O sea, normalmente nadie se lanza, bueno, pues una historia, nadie empieza con una historia, digamos, de eso que se llama largo aliento, como era esta, ¿no? Eso es bastante infrecuente. Pero luego también otra de las cosas que llama la atención es que toda la historia, o sea, cuando se mira, para una primera obra y también para una décima obra de un dibujante, digamos, normal, digamos, la sucesión de artesanías que tiene hacer un cómic están muy bien hechas. Quiero decir, tiene un guión sólido, serio. La forma en que está escrito después cada uno de los diálogos es una forma correcta, no hablan de más, digamos, hablan bien, está bien escrito. El desarrollo en imágenes, para desplegar cómo se va a contar la historia, también. O sea, el dibujo es estupendo, el color también, todo eso es muy infrecuente en una primera obra, ¿no? Entonces yo lo que quería saber es cómo, y además tengo la certeza de que no tuviste una formación en una academia de cómic ni nada parecido. Entonces yo lo que quería saber es, en realidad, cómo lo hiciste, si fue suponiendo cómo se hacía, imitando lo que habías leído, en fin. Pues yo esto lo hice como lo hacen, yo creo, todos los autores cuando publican una primera obra, ¿no? Copiando a otros, copiando lo que hacían los autores franceses, copiando la forma que tenían de colorear los paisajes, de dibujar a los personajes. Y en realidad, bueno, es una primera obra y a día de hoy yo la veo, han pasado muchos años y la veo y claro, me da un poco de repelús porque digo, estos personajes así dibujados de esta manera, estos caballos que parecen burros y estos pequeños detalles que pasa el tiempo y además los dibujantes, los libros envejecen mejor que los cómics, yo creo. Los cómics, como el estilo de los autores además está vivo y va cambiando y va evolucionando y depende de qué tipo de historia se dibuja de tal o cual manera. Y claro, ahora yo lo veo y sufro. Pero bueno, reconozco que la verdad que para ser un primer trabajo yo me lo tomé en serio y quería hacer una obra muy francesa, ¿no? Por eso está en color y por eso tiene ese tono tan francés y al final pues aprendí copiando, ¿no? Ahora lo interesante es, yo creo, empezar copiando y a partir de copiar a otros que hacen lo que tú quieres, desarrollar tu propio estilo y tu propia forma de contar y tu propio universo, que ese es el reto, ¿no? Bueno, este libro ya tuvo un premio, digamos, nada más salir, este premio BD romanesque en el Festival de BD de Ville-de-Moulins en 2007. Yo añado esto de que el esfuerzo y la iniciativa fueron recompensados con el robo de los derechos de autor por parte del editor. Esto creo que no es tan insólito, ¿no? Pero en todo caso, bueno, cuéntalo así un momentín, no sé si entre el público puede haber alguien que tenga voluntad de hacer un cómic y también eso es importante tenerlo controlado, ¿no?
Esto también es otra cosa que pasa siempre, yo creo, al principio. Los autores noveles, cuando publican una primera obra, y yo esto, al final, para un autor, yo creo que tan importante como hacer una buena obra es tener un buen editor y tener confianza en el editor, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, trabajo con un editor aquí en España y tengo mucha confianza en él y sé que me responde y que me puedo dedicar exclusivamente a hacer los libros que quiero y él me va a cubrir las espaldas en el terreno editorial. Pero bueno, es verdad que también mi editor me decía, cuando tú tenías 20 años y tenías la posibilidad de publicar en Francia, hubiera estado bien publicar con el demonio, y es verdad, ¿no? Porque lo importante era publicar en Francia, sacar el primer libro. Pero bueno, muchos editores franceses tienen contratos abusivos. Este editor con el que yo publiqué era un editor suizo, que prácticamente, pues claro, el contrato que yo ni miré el contrato que me envió, firmé las copias, se lo mandé a Ginebra y es verdad que bueno, que esa parte del editor también yo creo que ha estado bien tener un mal editor la primera vez para luego aprender de eso también, ¿no? Y esto pasa, yo creo que pasa mucho, pasa incluso a los escritores, a los novelistas, y es parte también del aprendizaje y de esta profesión tan, bueno, pues tan abierta, ¿no? Y tan complicada. Claro, es el Me Too de los dibujantes, ¿no? Ellos también abusaron de ellos cuando empezaban, ¿no? Sí. Pero con la peculiaridad, también con 20 años, y también con la peculiaridad de que cuando se editó en castellano, tampoco viste un duro, ¿no? No, porque este dinero, ese es el problema de los libros cuando se traducen, porque por ejemplo, cuando ahora nosotros traducimos a Turquía, dublinés, y el editor turco ha de pagar a mi editor español y luego mi editor español me paga a mí. Si los dos editores son profesionales y hay confianza y funciona bien, normalmente funciona bien. Entonces, para un autor es muy importante y está muy bien que el libro se traduzca lo máximo posible, porque eso significa que es una obra viva, que el autor sigue viviendo de esa obra. Pero cuando una de las piezas falla, pues claro, pues si yo con mi editor suizo con el que hice el primer libro, perdí la relación. Si hubiera querido resolver el problema, tendría que haberlo llevado a juicio en el cantón de Ginebra. Bueno, era un follón, ¿no? Y entonces, bueno, eso es una batalla que tenemos perdida. Los editores muchas veces también juegan con eso, por eso a mí me extrañaba que hubiera tantos extranjeros de países tan raros en el catálogo de este editor, ¿no? Y luego me di cuenta de que, claro, que a él le convenía mucho. Pero bueno, de esto también se aprende. Bueno, entonces una de las cosas insólitas que ya dejas sentadas es, bueno, primero que sabe hacer, digamos, tebeos, uno, dos, que sabe hacerlos un poco raros para entender, o sea, poco frecuentes, de temática poco frecuente, de tratamiento poco frecuente, que va a editar en el extranjero, que esto le va a pasar más veces, y que va a recibir premios. Porque en todas estas cosas, digamos, han sido una constante en la carrera de Alfonso. Una carrera muy infrecuente, o sea que, insisto, insólito. El autor de cómics asturianos se mete en el conflicto árabe-israelí y sale ganando. Esta es una de las pocas personas que ha obtenido algún beneficio de este. Este es el primer libro, El Café Budapest, es el primer libro que va a publicar con esto que llamamos novela gráfica. El otro día explicaba que era un tema que tenía a lo mejor más que ver con los formatos de venta que con los contenidos mismos, aunque también tiene que ver con los contenidos. También va a tener su premio, va a tener los premios Saxtor, que son los primeros que recibes aquí en España, y bueno, él empieza a colaborar con La Nueva España también, o sea que, en fin, de pronto el chico aquel de Suiza ya está, bueno, pues ya es más conocido aquí dentro, ¿no? Y aquí encuentras, yo creo que aquí es donde encuentras también un editor de confianza. No sé si quería saber cómo había sido y cuánto esta obra es tuya, cuánto, digamos, es también una obra de la línea de un editor. En fin, que me explicaras un poquitín, que nos contaras un poquitín cómo nació el Café Budapest. Café Budapest es un libro que habla un poco, es lo mismo, ¿no? Pequeños personajes, pequeñas historias. El trasfondo es histórico y es un poco de aquellos años complicados de final de los años 40, la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y habla del nacimiento del Estado de Israel, de esa Palestina donde estaban los británicos. El protagonista es un violinista judío y que viaja de Hungría a Palestina, ¿no?
Y bueno, lo interesante del libro es que cuando yo empecé a dibujarlo también lo había imaginado en formato francés, como el primer libro, como el de Berteneff, lo había imaginado en 70 y pico páginas, a color, como un Tintín. Dije, bueno, no sé si una historia tan complicada tendrá espacio en un Tintín, pero bueno, vamos a intentarlo. Luego todo cambió porque este libro ya no lo publiqué con este editor suizo, sino que lo publiqué en España con Astiberri, con el editor con el que trabajo ahora, ¿no? Y con el que he trabajado desde aquella época. Entonces el editor de Astiberri ya cambia, porque aquello fue cuando empezó lo de la novela gráfica en España. Eso lo único que significaba era que el editor no te decía el color que tenía que tener el libro ni el número de páginas. Eso quedaba a libertad del autor. Si querías dibujar 200, 200, si querías dibujar 300, 300. La única condición era que tenían que ser múltiplo de 4 para poder hacer la maqueta del libro. Pero bueno, esto es muy interesante y a mí me viene bien porque además yo no tengo a lo mejor no soy un dibujante francés, en el sentido de que no tengo a lo mejor la capacidad gráfica o que tienen los franceses para hacer estos álbumes tan maravillosos gráficamente, ¿no? Sino que a mí lo que me interesa es contar. Yo quiero dar información, quiero contar y necesito viñetas, necesito páginas para meter diálogos, para meter personajes, para meter cosas que pasan. Porque sobre todo los cómics que yo hago son cosas que pasan en diferentes capítulos. Entonces esto me vino muy bien y por eso pude hacer una historia que parecía compleja, con espacio y con páginas y con bueno, tenía mucha capacidad de contar cosas, ¿no? Y bueno, eso es lo interesante de cómo cambió. Además yo pensé que era un libro que como ya lo había hecho así en blanco y negro y con 200 y pico páginas, con este formato de novela gráfica, pues que ya no era un libro para Francia. Pero era mentira porque es verdad que luego se tradujo, el año pasado se tradujo en Francia, lo publicamos allí y funcionó bien y es un libro que bueno, que ha envejecido también un poco desde que lo hice porque es de 2007, pero que es verdad que yo también me di cuenta de que no es solo el color o el formato, es la historia que contamos, ¿no? Que en eso también hablamos de que entra en el formato de novela gráfica y la parte gráfica de tu parte con la relación gráfica ya nos la has contado. Lo que quiero que nos cuentes también es tu parte de la relación con las novelas. Quiero decir, qué tipo de lector eras, cuánta influencia tienen y quiénes han influido, digamos, en ti a la hora de concebir estas historias, que son eso, historias de gente, normalmente gente de talla pequeña metida en conflictos de talla muy grande, ¿no? Que bueno, al final es la historia de la vida, pero de la vida de casi todos. Pero bueno, claro, no es lo mismo eso que no es lo mismo la nuestra que, en fin, ser judío en Alemania o en donde sea, ¿no? Entonces, bueno, yo quería que nos contaras también eso, cómo habían sido, ya nos hablaste de cuáles habían sido tus relaciones con los cómics, pero yo quería saber tus relaciones con la literatura, con las novelas, lo que leíste. De la literatura yo saqué muchos trucos y mucha inspiración para hacer historias, ¿no? Y es verdad que hay autores que, por ejemplo, hay autores de cómic que vienen mucho del cine o de otros lenguajes o de... Bueno, y yo vengo de la literatura, ¿no? Y de hecho yo creo que la virtud que tienen los libros que hago es que enganchan al lector. Son libros que a lo mejor tienen mucha densidad o mucha información, muchas viñetas, muchos personajes, pero bueno, yo me esfuerzo siempre para enganchar al lector. Y esos truquitos de artesano para enganchar al lector los saco más que del cómic de la literatura, yo creo. Porque, por ejemplo, La balada del norte, del que hablaremos después, que ya se parece más a lo que a mí me gusta hacer y con más espacio y incluso con más libros, pues al final aunque sean 2 libros que van a ser 3, es un libro, es una historia, es un novelón ruso de estos del 19, un novelón francés del 19, porque a mí lo que me gustan son los autores clásicos, y de los autores clásicos saco yo esta técnica, que no es nada innovadora y nada moderna, de los pequeños personajes con el trasfondo histórico detrás, y los diálogos, la importancia de los diálogos, la importancia de lo que pasa en la trastienda, de todo esto que sucede en paralelo, donde hay unos personajes que van por un lado, la historia va por el otro y al final los personajes acaban un poco atropellados por la historia, ¿no? Pues estos son recursos de la novela clásica, de los rusos, de los franceses del 19 y bueno, a mí me interesa eso y desde ahí de donde yo saco casi el método para dibujar, ¿no? Bueno, yo lo que sí me gusta mucho aclarar, que es otra de las cosas que convierten a Zapico en un autor insólito, es que efectivamente hay todo ese peso de lo novelesco
y de lo literario, pero la factura, luego la forma en que lo hace, no es, comillas, literaria, es tremendamente visual, y muy narrativa, de narrativa visual. Lo digo porque durante mucho tiempo los autores que querían acercarse a lo literario nos metían unos tochos escritos de una manera pretenciosa y al final un dibujito pequeño y malo, ¿no? Bueno, pues nada de esto sucede en Zapico y nada sucede desde el principio, y en ese sentido es también muy insólito. Dicho esto, también quería, o sea, y solo por abundar, digamos, no sé si fuiste un lector infantil o si fuiste un lector adolescente y cómo diste con esos autores franceses o rusos, ¿no? Pues yo creo que fui lector adolescente, y lo que pasa que es verdad que a lo mejor no leí lo típico que se lee con 17 o con 18, que parece que hay una edad para leer todo, ¿no? Por ejemplo, yo sí que perdí un poco el hilo de el boom de la literatura latinoamericana, y no leí tanto a Borges o a Cortázar, que son autores que parece que sí que se leen cuando eres adolescente o cuando tienes 18 años. Y bueno, parece que cada autor tiene como una época. Cuando no es, si no es la adolescencia, es la posadolescencia o la universidad. Y bueno, yo con 18 años lo que tenía en casa era esta enciclopedia que había en muchas casas con autores clásicos, y de ahí lo que me gustaba eran los